Bienvenidas, bienvenidos al webinar sobre economía verde y circular, que hoy versará sobre los beneficios de la economía verde y circular para las empresas y las tendencias en Europa. Empezaremos con una breve contextualización de esta sesión, del webinar de hoy, y después tendremos la oportunidad de escuchar a Sofía Garín, quien nos hablará de estos beneficios y las tendencias en economía circular. La sesión de hoy se enmarca en un programa más amplio de economía verde y circular para las empresas, un programa que busca formar y asesorar a las empresas en Extremadura para impulsar, para transformarse hacia la economía verde y circular. Este proyecto, este programa, apuesta por la innovación en el tejido empresarial y para transicionar hacia modelos de negocio más sostenibles, más resilientes y más competitivos. Forma parte del proyecto Local CIR, un proyecto europeo cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del programa Interreg España-Portugal. Aquí en pantalla tienen el conjunto de organizaciones que forman parte del consorcio y en lo que es la actividad en la que hoy estamos, el liderazgo es por parte de la Junta de Extremadura, la Dirección General de Empresa. Lo que proponemos con este proyecto, con el proyecto Local CIR, es una serie de actividades que combinan formatos para apoyar a la transformación de las empresas. Formación, diagnóstico, planes de acción y cooperación para promover este cambio en el tejido empresarial. Las empresas que participen en el proyecto, un total de 20 empresas que podrán participar, conseguirán distintos beneficios y de hecho la sesión de hoy trata sobre ello, sobre los beneficios de la economía circular. Las 20 empresas participantes, con el apoyo del programa, ampliarán la visión de su negocio para entender, bajo la perspectiva del sistema, cómo les afecta la economía circular, este nuevo modelo. También podrán entender las tendencias del momento y ver cómo anticiparse a normas que van a venir y reducir y gestionar los riesgos empresariales. Finalmente, puede servir para aumentar la productividad y para identificar oportunidades de negocio. Para aquellas empresas que hoy estéis aquí, que os interese participar en el proyecto, tenéis hasta este jueves 18 de marzo para inscribiros. Tenéis en pantalla la página web, también la tenéis a través del chat. En esta página podéis fácilmente rellenar un documento, un formulario de inscripción muy breve que os permitirá expresar vuestro interés en ser una empresa que pueda participar en el proyecto. Además, con el cuestionario tendréis acceso a un segundo cuestionario para autoevaluar vuestra circularidad. Es decir, tendréis que rellenar un primer formulario y después este cuestionario. Este cuestionario, este segundo, permitirá que en solo 15 minutos podáis ver cómo estáis a nivel de circularidad. Con una serie de cuestiones sencillas podréis cuantificar el estado de vuestra empresa de 0 a 100 puntos en cuanto a la implementación de los criterios de circularidad. Y además el cuestionario os permitirá descargar un informe que os dirá cuáles son vuestras áreas de oportunidad, dónde podéis mejorar, dónde tenéis oportunidades de mejora. Aquí tenéis en pantalla un ejemplo del cuestionario, del formulario que vais a tener después de contestar el test. ¿Qué es lo que proponemos en el proyecto Local CIR? Acompañar a las empresas. Un total de 20 empresas en Extremadura serán seleccionadas bajo nuestro programa para participar y tendremos en cuenta para seleccionarlos el potencial de aprovechamiento del proyecto, según el sector de actividad, según la motivación de la empresa, según el punto en que se encuentra de madurez, estas empresas podrán ser seleccionadas y participar para transformarse hacia la circularidad. Lo que proponemos es un programa de 6 meses de acompañamiento que empezará este mes de abril. Por lo tanto, después de Semana Santa arrancaría el proyecto de apoyo a las empresas y durante 6 meses estas empresas van a transcurrir por 2 fases. En una primera fase, previsiblemente antes de verano terminará esta primera fase, se define el itinerario verde. Básicamente es una hoja de ruta, un plan de acción para las empresas que participan. Este proceso transcurrirá alrededor de 4 hitos. Primero, preparar a la empresa, después definir una visión, entender el punto de partida y definir acciones para llegar a la visión. El resultado de este proceso, en el que un equipo de expertos del proyecto Local CIR acompañará a la empresa, tendrán lugar distintas reuniones presenciales y virtuales y un trabajo conjunto permitirá, al final, como resultado, una hoja de ruta, un itinerario verde con acciones para impulsar en las empresas. Después, la segunda fase de este acompañamiento es la
el impulso, la implementación de las acciones. Esto será a través del apoyo de nuestros técnicos a las empresas, también con circuitos de cooperación en el que distintas empresas puedan relacionarse y todo ello acompañado de un plan formativo. Este proceso durará, como decíamos, 6 meses, iniciando en abril y terminando previsiblemente en septiembre, con 2 fases: primero definir el itinerario y después ponerlo en práctica. Recordad que las inscripciones se cierran este jueves, ya estamos en la recta final del proceso de inscripción. Hasta el momento, más de 50 empresas en Extremadura han presentado interés para participar y el programa iniciará el 6 de abril. Si sois una empresa y aún no os habéis apuntado y tenéis interés en el programa, inscribíos en la página web y si tenéis dudas podéis contactar también con nosotros a través del teléfono o el correo electrónico en pantalla. Podéis también, si os interesa, hacer preguntas a través del chat e intentaremos responder. Finalmente, aquí tenéis la página web de la Dirección General de Empresa, donde podréis encontrar más información del proyecto. Y sin más, pasamos ahora al webinar de hoy, el webinar que tiene hoy como ponente a Sofía Garín. Este webinar forma parte de un ciclo de 3 webinars que empezó el 3 de marzo. Tuvimos la ocasión de hablar de las oportunidades de la economía verde, de las estrategias para las empresas y hoy vamos a centrarnos en beneficios y también en tendencias en Europa. ¿Cuáles son las tendencias actualmente a nivel europeo en economía circular? Para la presentación de hoy contamos con Sofía Garín. Sofía Garín es ingeniera en diseño sostenible y también es parte del equipo técnico del proyecto LocalCIR, de modo que las empresas seleccionadas podrán contar también con el apoyo de Sofía en el itinerario verde y la implementación. Sofía es experta tanto en diseño de producto como en diseño estratégico enfocado a la economía circular, con experiencia nacional e internacional en distintos sectores. Durante la sesión, durante la intervención de Sofía, podéis en cualquier momento participar a través del chat. A través del chat podéis plantear preguntas y comentarios para la ponente que iremos recogiendo. La ponente primero presentará sus contenidos y en la parte final de la sesión de este webinar, que acabará a las 11, tendremos la oportunidad de este turno de preguntas, de modo que las preguntas que planteéis por el chat serán planteadas a Sofía. Sin más, cedo la palabra y le doy la bienvenida a Sofía Garín. Sofía, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y a todas y lo primero de todo, gracias por atender hoy a este webinar. Voy a pasar a compartir pantalla. Bueno, aquí creo que ya la veis todos. Como decía Ramón, hoy hablaremos en este webinar, en esta sesión de hoy, más en concreto acerca de los beneficios para las empresas que tiene esta aplicación de la economía verde y circular y también haremos énfasis en aquellas tendencias que se están viendo más reflejadas ahora en toda Europa y que por supuesto también nos afectan a nosotros tanto a nivel nacional como territorial. Como decía Ramón, bueno, yo soy parte de este proyecto y ahora mismo también soy Project Manager en Inedit, que somos un estudio de innovación donde acompañamos a las empresas a hacer este cambio, esta transición hacia la economía circular. Por lo tanto, esto nos ayudará a acompañaros a vosotras también en este cambio, implementando estrategias basadas en la sostenibilidad. Empezaremos hablando del contexto, es decir, cuáles son aquellas fuerzas de cambio que nos están impulsando y que pueden realmente hacer que la economía circular sea una estrategia totalmente beneficiosa, ¿no? Tanto para nosotros como empresa como también para el medio ambiente. Sabemos que el mundo es un 8,6% circular. Y os preguntaréis, ¿esto qué significa? Bueno, esto ha sido un resultado de un estudio que se ha hecho en el que se ha intentado averiguar y de hecho se ha llegado a esta conclusión en la que solamente un 8,6% de los materiales que se utilizan para producir vuelven de nuevo al proceso productivo. Esto implica que hay muchísimo residuo que realmente pasa a perder su valor, es decir, estos materiales ya no pueden llegar a ser utilizados. Pero además esto tiene una implicación y tiene una implicación en efectos del cambio climático. Como sabéis, el objetivo que se puso a nivel global, a nivel mundial, es que haya un aumento de únicamente un 1,5 grados, digo únicamente, pero realmente es mucho para el planeta, de aquí a 2150, es decir, quedan muchos años para ello, ¿no?
si hacemos esta comparativa con este 8,6% de circularidad, significa que deberíamos doblar este porcentaje de circularidad para llegar a alcanzar ese objetivo de 1,5 grados. Es decir, como empresas también tenemos una responsabilidad, pero además esto, como veremos a posteriori, representa unos beneficios, tema de mantener activos esos materiales que van a ser beneficios no solo para el medio ambiente, sino también económicos, que al final es lo que nos interesa también, ¿no? Muchas veces como empresas. Como decía, al final hay un cambio climático que está impulsando también a esta innovación. Al final las repercusiones del cambio climático afectan al ciclo del agua, afectan al ciclo de los ecosistemas y a la gestión de las infraestructuras. Cada vez podemos ver más cambios extremos en las temperaturas. Este año ha sido un claro ejemplo y sabemos que esto, bueno, afecta a los campos, a los recursos que tenemos de manera accesible, al precio de las cosas y al final, como decía, a esa accesibilidad que puede haber de ciertos materiales que al final utilizamos en nuestro día a día para la producción de aquello en lo que se base nuestro sistema productivo empresarial, ¿no? Por otro lado, tenemos esta presión legislativa, que ahora a continuación entraremos más en detalle en algunas de esas legislaciones, normativas, directivas que hay a nivel europeo. Pero al final, desde Europa, está habiendo una presión que intenta modular a través de normativas de tal manera que se reduzcan esas emisiones y también se promueva la sostenibilidad en no solamente un consumo sostenible, sino una producción sostenible. Ahora mismo, por ejemplo, Francia ya ha sacado varias normativas en estos últimos meses, entrando desde, por ejemplo, la moda, tanto evitar aquella quema de todas las mermas productivas y evitar el fast fashion. Tenemos también, ahora mismo acaban de sacar una normativa que va vinculada a los RAE, que son los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, intentando hacer una tasa de reparabilidad. Es decir, cada vez se ven más iniciativas en nuestros países vecinos que al final nos acabarán afectando también a nosotros. Por otro lado, tenemos también una tendencia global de esta hiperconectividad, ¿no? La mejora de la interconectividad. Ahora mismo estamos conectados todos vía online. Esto hace 1 año y medio, quizás, o 2 años, hubiera sido menos imaginable. Pero además de todo esto, también hay tecnologías como puede ser Internet of Things, como puede ser el Big Data, que al final lo que proporcionan es una gestión más óptima y proporcionan y ayudan a esa circularidad. Y ustedes preguntaréis, ¿cómo? Muchas veces el hecho de tener una cantidad de datos más accesible ayuda a la prevención, ayuda a anticiparnos para ser capaces de reparar, por ejemplo, ¿no? Para ser capaces de adelantarnos a que haya algún fallo técnico y al final eso mejore la productividad, pero también tenga un impacto beneficioso para el medio ambiente. Por otro lado, como sabemos, cada vez más salen nuevos modelos de negocio que vienen promovidos al final por usuarios más exigentes, por cambios en los modelos de consumo, por cambios, centralización en las ciudades, incluso ahora quizás hasta lo contrario, ¿no? La vuelta al mundo rural. Y al final aparecen nuevas propuestas de valor que vienen basadas en productos, vienen basadas en servicios y en gestiones que pueden estar basadas también en una economía circular, de tal manera que aporten valor no únicamente a la sociedad, pero sino también al impacto medioambiental que podemos llegar a causar. Y al final, como os decía, también hay nuevos modelos de consumo, ¿no? Estos hábitos de consumo que también vienen basados por una educación diferente que nos hace estar más sensibilizados tanto a los clientes como a los consumidores y que al final también tiene una afectación directa a la manera en la que desarrollamos nuestro negocio. Pasando ahora a la parte de las normativas y estas tendencias europeas que, como os comentaba, al final hacen de palanca de cambio, ¿no? Al final hay normativas que obviamente hay que seguir, pero también nos pueden ayudar a pensar y anticiparnos a posibles cambios que vayan a venir en los próximos años. Algunos de vosotras y de vosotros ya conoceréis algunas de estas tendencias.
Pero bueno, os voy a explicar un poquito más en detalle y también vais a ver algunos ejemplos. Hablaremos de todas estas, empezando por la responsabilidad ampliada al productor. ¿Qué significa esto? Esto significa que cada vez más Europa, en cada uno de los sectores productivos, está poniendo ciertos impuestos, ciertas tasas en las que hay una responsabilidad ampliada del productor. Es decir, yo como productor, al poner mi producto en el mercado, he de pagar cierto impuesto debido y directamente proporcional también a el impacto que pueda tener mi producto. No sé si conocéis que este año, gracias a la normativa de los plásticos de un solo uso europea, en España se ha puesto un impuesto para el PET y también para otros plásticos, pero bueno, el PET sabéis que es uno de los plásticos más utilizados, en el cual habrá que pagar 0,45 euros por kilogramo, siempre y cuando este plástico no vaya a ser recuperado o no vaya a ser reutilizado. Este tipo de iniciativas claramente muestran que a lo que se aspira es a mantener esos materiales dentro del circuito y a intentar evitar un desaprovechamiento de los recursos que acaben siendo malamente gestionados o que acaben siendo simplemente residuos, ¿no? Junto a esto, también antes os comentaba, hay impuestos también vinculados a los productos, incluso también, ¿no?, esta obligación de tener que gestionarlos de manera directa. Todo esto son responsabilidades del productor que vienen de la cara europea y que nos afectan directamente también a nosotros dentro del territorio nacional. Por otro lado, también hay una tendencia bastante grande de esta transparencia. Transparencia en cuanto a la reducción del impacto ambiental. Esto implica que muchas empresas están empezando a hacer cálculos de huella ambiental, cálculos de huella de carbono, de estrés hídrico, de recursos de agua, especialmente todas aquellas que son fabricantes de productos. Y al final lo que se intenta es comunicar este impacto ambiental, con el objetivo también de, por un lado, estar alineado con incluso retailers, con posibles stakeholders, con posibles agentes, socios que vayan a hacer uso o que vayan a comprar nuestros productos. Como sabéis, por ejemplo, hay muchos retailers, especialmente en el Reino Unido y en Estados Unidos, que están empezando a demandar las huellas de carbono a aquellos productores de productos alimenticios, con el objetivo de que ellos también lo puedan comunicar. Y de esta manera buscar esta alineación, ¿no?, basado en unos datos que al final son cualitativos, como puede ser la huella de carbono. Por otro lado, esta transparencia también se ve influenciada por el origen de los materiales. El origen de los materiales, también el origen de la producción. Bueno, al final sabemos que Europa cada vez está fabricando menos dentro de Europa debido a los costes, cada vez se fabrica más, bueno, en China, en otros países asiáticos, y al final sí que se busca dar a conocer esta transparencia, porque eso no implica una falta de sostenibilidad, sino que tiene que haber unos requerimientos que vayan alineados con los valores de la empresa. Y esto se puede demostrar y se puede comunicar a base de una transparencia en la que se muestre cuál es el origen de los materiales. En casos más pequeños y en casos locales, por ejemplo, tenemos la marca de EcoAlf y como ella muchas otras que están empezando, que empezaron desde cero con su valor de mantener esa transparencia global. En este caso, por ejemplo, EcoAlf recoge residuos plásticos del mar que ya han estado deteriorados y que por lo tanto no pueden volver a ser utilizados para productos, por ejemplo, una botella de agua para ser otra vez botella de agua, sino que a través de un proceso en el que se deshace ese plástico y se genera un hilo, llegan a hacer prendas de ropa con esto. De esta manera están basando su propuesta de valor de la empresa en un principio sostenible y además dan a comunicar como un valor extra, intentando llegar a un nicho de mercado muy específico que está concienciado, que está sensibilizado con el medio ambiente. Por otro lado, tenemos la Directiva Europea de los Plásticos de un solo uso. Esta directiva hace referencia a todos aquellos plásticos que se utilizan como envoltorio o como soporte, como envase,
para productos alimenticios que han de ser consumidos de manera rápida. Esto implica que, por ejemplo, lo que son pajitas, los que son tenedores, lo que son platos, todo esto este año, en 2021, desaparece. El motivo de esto es que todos estos ítems que veis aquí en pantalla son aquellos que son los más encontrados en las playas del Mediterráneo y también en el resto de playas europeas. Lo que se está intentando hacer con esto es concienciar, pero también eliminar del mercado todos estos productos que al final, por motivos de las infraestructuras de gestión de residuos, acaban no siendo reciclados y por eso acaban en el mar y por eso vamos a la playa y vemos las orillas al final llenas de estos plásticos. Como sabemos, esto va a ser una normativa que aplica directamente a todas aquellas empresas que se dediquen a este sector y por lo tanto esto también impulsa a la innovación de nuevos materiales, innovación incluso de nuevos formatos de comer y de presentar nuestros alimentos, especialmente en aquellos entornos en los que sea muy de un consumo rápido, ¿no? Como puedan ser, pues, por ejemplo, aeropuertos o en algún lugar donde tengas que hacer un grab and go, como solemos llamar, o take away. Por otro lado, tenemos los nuevos modelos de negocio. Estos nuevos modelos de negocio al final se basan en, como os comentaba antes, ¿no? unas exigencias del mercado diferentes. Como hemos ido viendo, cada vez más hay una tendencia a dejar la propiedad de lado y más bien hacer uso de un servicio. Este es el caso de Ecodicta, es una empresa pequeñita que empezó hace poco, que lo que hace es poner a disposición del cliente un servicio de ropa. Sabemos que este tipo de modelos de negocio además intentan atacar no solamente una necesidad del mercado, sino que en este caso también se basan en un tema que está muy a la orden del día en cuanto a problemas medioambientales, que es el fast fashion. Sabemos que hay una necesidad también de, ese gusto por cambiar de ropa, por vestirnos, pero eso no implica que haya que acumularla, sino que en este caso lo que se hace es proporcionar una caja cada el tiempo que tú decidas, por ejemplo cada mes, en la que te llegará ropa nueva y devuelves la anterior. De esta manera, se agiliza, ¿no?, el cambio de armario y además no se está facilitando al consumidor que no tenga una gran inversión en cuanto a comprar ropa de alta calidad, sino que con una cuota mensual puede acceder a una mayor variedad de prendas. Esto se está viendo no solamente en moda, sino también, por ejemplo, en movilidad, muchísimo, también en aspectos especializados para empresas como servicios de limpieza, etcétera, en el que al final hay unos beneficios económicos y también hay unos beneficios ambientales. A todo esto se le llama servitización. Y a la servitización no tiene los beneficios únicamente en el hecho de que podamos nosotros implementarlo como modelo de negocio, sino también incluso aplicarla a nuestra empresa. Es decir, quizás nosotros tenemos materiales activos pero que están dejando de serlo, por ejemplo, máquinas especializadas, espacios, y todo esto puede llegar a ser compartido. De esta manera se optimiza el recurso, se amortiza de manera más rápida y al final lo que se está haciendo es que una inversión, en vez de ser pivotar únicamente en una empresa, acabe siendo amortizada entre varias empresas. Esto es algo que se está viendo, por ejemplo, esta empresa, que trabaja también a nivel nacional, da acceso a esta red en la que se puedan compartir esos recursos de tal manera que acaba teniendo esos beneficios económicos para la empresa sin tener esa necesidad de hacer una inversión tan alta inicialmente. Por otro lado, en cuanto a una de las grandes tendencias europeas, está siendo la reutilización. La reutilización en muchos ámbitos, pero también sobre todo en temas de takeaway y de alimentación, debido e impulsado por esa normativa que os comentaba anteriormente. Esto, por ejemplo, es una empresa alemana, pero que ha sido copiada también en muchos países a nivel europeo,
en la que se ofrece un servicio de takeaway en unos vasos reutilizables. Al final, este tipo de modelos de negocio lo que hacen es llegar a suplir una necesidad y, como os decía, a través de la innovación y a través de la digitalización, ofrecer un servicio que además está alineado con estas normativas europeas. Por otro lado, tenemos también la digitalización en cuanto a tecnología aplicada directamente, en este caso, por ejemplo, en el campo. Esto es una empresa llamada Libelium, que al final lo que hace, como antes os decía, ¿no? con todo el tema de Big Data, con todo el tema de Internet of Things, nos puede realmente ayudar a prevenir. Y antes os ponía un ejemplo de prevenir daños, por ejemplo, en una máquina, pero también puede ser a temas de cultivo. En este caso, este device fue implementado en unas viñas bodegueras y al final lo que se esperaba era obtener un 25% de mejora de la calidad. Todo gracias a diferentes datos, humedad, temperatura, regadío, etcétera, que iba captando este objeto que ha sido diseñado por ellos y que al final es una tecnología aplicada a las necesidades según el tipo de cultivo que tengamos, ¿no? Al final esto lo que hace es tener este valor añadido a nuestro producto y también mejorar los recursos que estemos utilizando. En este caso, por ejemplo, los recursos más directos que veríamos sería el agua que utilizamos. Y por último, también comentaros que la colaboración es un gran pilar de la economía circular. Antes hemos visto el ejemplo de colaborar en cuanto a, por ejemplo, el compartir recursos, pero también puede ser incluso sistemas de colaboración impulsadas por ayuntamientos, impulsadas por el sector público, pero en el que nosotros como empresa podamos participar y, de hecho, tener beneficios. Por ejemplo, ya hay muchos ayuntamientos que están haciendo gestiones de residuos controlada y gestiones de residuos compartida, que al final lo que lleva es a una mejora de esta gestión, optimizamos tiempos en cuanto nosotros como empresa y también optimizamos la parte de la inversión económica, que como sabemos la parte de gestión de residuos es cara. Bueno, dicho todo esto y todas estas tendencias que están marcando la actualidad, ¿no? Tanto a nivel europeo como a nivel nacional, al final todo esto nos lleva a unas oportunidades que dentro de la economía circular lo que intentamos aportar es esta visión holística, una visión holística que intenta ver todos los agentes de la cadena de valor, todos aquellos pasos dentro de la cadena de valor que pueden ayudarnos a detectar oportunidades de mejora para la optimización, que como decía, la optimización al final es símbolo y equivale a optimización de recursos económicos, pero también optimización de los recursos que estamos utilizando dentro del planeta. Al final acaba siendo un win-win para todos, ¿no? Y al final todo esto se traduce también a la importancia del diseño, ya sea el diseño del producto, ya sea el diseño de nuestro negocio, de nuestro servicio. Al final, en esa fase conceptual en la que tendremos en cuenta todas esas fases de la cadena de valor en la que diseñaremos nuestro sistema, vamos a ser capaces de optimizar y vamos a ser capaces de sacar el máximo partido de aquello que estemos sacando como resultado y de nuestro proceso interno que nuestros clientes, nuestros consumidores no van a ver, pero sí que lo va a ver el impacto que causemos, tanto a nivel económico como a nivel ambiental. Y al final, esto, y con todos estos inputs que tenemos de fuera, nos lleva a la ecoinnovación. Es decir, innovar significa renovar, ¿no? Significa introducir una novedad en nuestros procesos. Pues, ¿por qué no hacerlos incorporando este factor ambiental, teniendo en cuenta estos datos tanto cualitativos como cuantitativos que podemos extraer en base a un análisis? Además, estos procesos de innovación, como antes comentaba, nos pueden llevar a la servitización, es decir, saquemos el máximo provecho también de esos recursos que nosotros tenemos y ya sea bien ofreciendo un servicio orientado al producto, es decir, cómo podemos sacar más valor y también posicionarnos por encima de nuestra competencia en base a aquello que ofrecemos una vez postventa a nuestros clientes, o ya sea también aquellos nuevos modelos de servicio que se ajusten a las necesidades que nos está pidiendo el mercado
y que además nos ayude a mantener nuestros activos que tenemos en la empresa útiles durante un tiempo más largo, ¿no? Al final, las servitizaciones tienen unos niveles más básicos, unos niveles intermedios y unos niveles avanzados, pero bueno, no entraré mucho aquí en detalle porque prefiero que veáis los ejemplos, pero al final con lo que quiero que os quedéis es que son modelos de negocio innovadores que al final nos pueden ayudar a hacer un balance mayor en la manera en la que gestionamos nuestros ingresos. Todo esto nos lleva a esta innovación y a este rediseño que al final nos ayuda a pensar en cómo mejorar. Y cómo el mejorar puede ser desde optimizar la fase de uso, alargar la vida útil de aquellos productos o de aquellos sistemas que nosotros estamos ofreciendo, optimizar el fin de vida. ¿Y por qué? Porque todo esto al final estará alineado con esas normativas que tenemos, pero también, como decía, mantendremos activos durante un mayor largo tiempo estos productos, de tal manera que no será necesario hacer una inversión constante en nuevos productos, sino que al final nos basaremos en optimizar a través del diseño por la durabilidad, por ejemplo, diseño para la fidelización, es decir, al final nuestros clientes estarán satisfechos durante un mayor periodo de tiempo, incluso diseño para la renovación. Sabemos que la tecnología también supone una obsolescencia y quizás también podamos diseñar de manera innovadora para que no exista esta obsolescencia programada. Al final, también este rediseño del producto nos puede llegar también a diseñar para el desmontaje, diseñar para la reutilización. Es decir, si nosotros después recuperamos, qué piezas nos pueden servir o qué aspectos nos pueden servir a nosotros para volver a utilizar de nuevo. Al final, los beneficios, ya sea un diseño de producto, un diseño de sistema o un diseño de servicio, son todos estos, ¿no? Al final vamos a ver, he nombrado en diversas ocasiones, vamos a ver beneficios a nivel económico, a nivel medioambiental, pero también a nivel social. Es decir, cuáles son todos esos valores que aportamos extra, tanto a nuestros clientes como a nuestros stakeholders de alrededor, pero también a los beneficios económicos dentro de la empresa. Ahora vamos a ir viendo uno a uno de ellos y os mostraré ejemplos de empresas que tienen este beneficio directamente asociado. Os recuerdo que si tenéis alguna duda las podéis ir dejando en el chat porque quizás hay mucho contenido y os surja alguna cosa que podamos aclarar más tarde. Empezaremos por los beneficios para el medio ambiente. Tenemos todos estos, ¿no? Que al final, como podéis ver, se basa en esa optimización de recursos. Hablamos de optimización de materiales, optimización de uso de agua, de energía, y todo eso también se traduce en la generación de menos residuos y, por tanto, también en la generación de menos emisiones. Como os decía antes, estos beneficios a nivel de optimización de recursos se ven directamente traducidos en beneficios económicos. Y esa reducción a nivel de emisiones obviamente se ve traducido a esos beneficios ambientales que son perfectamente comunicables para acercarnos más a nuestros clientes. Como por ejemplos que os voy a presentar a continuación, tenemos en este caso nuevos materiales. Estos son dos empresas que han salido a nivel local en el que intentan utilizar aquellos recursos locales y que son de residuos agrícolas. En el caso de la imagen superior es un nuevo envase utilizado con restos de hongos y en el de abajo con restos de lechuga. Estos dos casos han sido desarrollados en ámbitos rurales en el que al final lo que han visto es que había un residuo orgánico, que en muchas ocasiones el residuo orgánico, bueno, es valioso en cuanto al compost, pero en algunas ocasiones había tanto que no era posible gestionarlo y en este caso lo que se ha hecho es buscarle un valor extra, en este caso como un upcycling, ¿no? Es decir, de este residuo generamos un nuevo material que da esta visibilidad de ser natural, que además es biodegradable y que proporciona unos beneficios a nivel de no tener que hacer una extracción de materiales fósiles, como puede ser el tema de los plásticos, pero además toda esta parte de comunicación que puede ir alineada con la visión de marca.
y sin olvidar que además está alineado con estas nuevas directivas de la Unión Europea que prohíben estos plásticos de un solo uso. Por otro lado, tenemos también este ahorro de recursos, también dentro de estos beneficios si hacemos esta optimización de materiales. Como antes decía, la parte de diseño es clave porque en este caso fue BSH, en el grupo de Bala y Bosch, que hicieron un rediseño de una única pieza, llegó a hacer ahorrar 200 toneladas de acero en un año, ¿vale? Esto estamos hablando de un ahorro económico, como podéis ver, de más de 60.000 euros. Al final, aquí lo que se hace es que estás ahorrando y estás optimizando tu diseño al máximo para hacer ese ahorro de material que al final es ahorro económico. Y que, por supuesto, también tiene los beneficios ambientales de estar ahorrando esta cuantía de acero. Por otro lado, tenemos también las fuentes de energía. Las fuentes de energía pueden ser no únicamente en la optimización, sino también de dónde vienen. Este es el caso de Ecomonegros. Es una panadería que tienen sus propios campos de trigo recuperados de la zona de los Monegros en Aragón, en el que lo que han hecho es que querían implementar la sostenibilidad a nivel global, es decir, en todos los eslabones de la cadena de valor. Les faltaban algunos aspectos y gracias a un asesoramiento, también fueron participantes de un proyecto europeo, llegaron a detectar mejoras. En este caso, por ejemplo, la implementación de placas solares, un cambio en los hornos para que fueran más eficientes y consecutivamente tener un ahorro energético y también incluso implementar un sistema de logística inversa en el que también había un ahorro de energía y un ahorro de materiales en cuanto al packaging que ellos utilizaban. Por otro lado, tenemos también esta parte de los residuos. Este es un caso clave y claramente de colaboración en el que colaboran tanto empresas privadas como empresas del sector público. En este caso, la empresa Acasa, que es una empresa de catering, se dieron cuenta de que estaban generando tanto residuo orgánico que tenían que hacer algo con ello. También porque en las zonas rurales, en este caso dentro de Huesca, la gestión de residuos no está tan implementada como puede ser en las grandes ciudades en cuanto al orgánico, etcétera, sino que es una gestión, bueno, más independiente y de hecho no tan separada. Llegaron a la conclusión de que con todo ese residuo orgánico podían hacer un compost que fuese accesible para toda la zona rural en la que había muchos campos. De esta manera, a través de un proyecto colaborativo, han llegado a generar estas compostadoras de manera más eficiente y de tal manera que además así se ahorran esos transportes que tenían un alto coste para la empresa de tener contratado un gestor de residuos, ¿no? Que después se llevase el residuo a X lugar. De esta manera se queda ese residuo que al final se convierte en un activo en el territorio que se ha generado. De tal manera que aquí vemos un claro ejemplo de circularidad, tanto en cuanto al material de residuo como recurso y también de colaboración. También tenemos esta reducción de emisiones que puede ser, como antes os comentaba y ya habéis visto, directamente relacionada con tema de producto y tema de servicio, pero incluso también en temas de hostelería, en temas de la experiencia del usuario. En este caso, NH, la cadena de hoteles, tras un proceso de transformación de la organización, llegaron a reducir casi un 70% la huella de carbono por habitación y noche en los hoteles. Esto implica que al final se ha llegado a hacer un análisis de todos aquellos factores que tengan una implicación en el correcto funcionamiento del servicio que está ofreciendo el hotel, pero también en la experiencia de usuario. De esta manera se da este valor añadido y además esto tiene una relación directa con esta reducción de emisiones que es altamente comunicable por la empresa para dirigirse quizás a un sector más sensibilizado, ¿no? Por otro lado, tenemos estos beneficios para el cliente, que al final, bueno, ¿qué nos aporta esto? Nos aporta acercarnos más, nos aporta además poder llegar a alcanzar
unos resultados con los que el cliente esté más satisfecho y con el que al final tengamos un impacto más positivo con aquello que nosotros estamos poniendo en el mercado, ¿no? Ya sea un producto o un servicio. En este caso, por ejemplo, puede llegar a haber ese incremento de empatía, ¿no? ese acercamiento, como os comentaba. Y esto, este es un ejemplo de Axioma y también SafeChem, son dos casos diferentes, en el que al final lo que aportan es una especialización. Es decir, en el primero de los casos es una empresa en el que se dedica a hacer unos sistemas de limpieza especializados para empresas fabricantes. Bien, de esta manera, ¿cuál es ese valor añadido que le están haciendo a sus clientes? Bueno, están aportando un servicio totalmente especializado, además están optimizando los tiempos y están optimizando el uso de recursos. Es decir, los empleados de esa empresa que es su cliente seguirán estando en su especialización, mientras que un especialista en la limpieza vendrá y se encargará de esto. De esta manera también lo que proporcionan es que pueda haber una mayor estabilidad en cuanto a las cuentas de sus clientes. Es decir, al final viene a ser ese ganar para todos en cuanto a la estabilidad económica y la adaptación en función a las necesidades. Por otro lado, también está esta mejora de las funciones, ¿no? La mejora del servicio. Este es un caso en el que se democratiza el diseño de alguna manera, en el sentido de que está accesible para todos. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esta es la adaptación. No nos olvidemos que al final podemos proporcionar herramientas que se adapten a las diferentes necesidades que puedan tener nuestros clientes. Como sabemos, nuestros modelos de negocios pueden ir a un nicho de mercado muy específico, pero también los podemos intentar abrir a través de procesos innovadores que permitan esta adaptación. Y por otro lado también está este impacto social. Este impacto social que va muchas veces relacionado con los entornos rurales, va muchas veces relacionado también con el origen de nuestra empresa, de nuestro producto, y que al final también puede hacer que nuestra propuesta de valor esté totalmente alineada con los resultados y que además sensibilice más a nuestros clientes, ¿no? Este es el caso de una empresa social que se llama Padrino en Olivo, que al final lo que han hecho ha sido dar valor a unos campos de olivo que estaban prácticamente desamparados, y que lo que han hecho ha sido que han promovido el hecho de cuidar a estos olivos, han repoblado unas zonas de Teruel que estaban totalmente deshabitadas y además proporcionan este valor a lo natural, a gran parte del origen del territorio, y al final dando también ese resultado como puede ser un buen aceite de oliva, ¿no? Es decir, intentan hacer complementar esa parte del producto con la parte también de los beneficios sociales en cuanto a empleabilidad y también en cuanto a la calidad del producto. Y por último pasaremos a ver estos beneficios empresariales. Estos beneficios empresariales que al final van súper ligados, como os decía, con la parte económica. Es decir, toda esta parte de reducción de costes, de gestión de riesgo, de aumento de ventas, y cómo la sostenibilidad y la economía circular nos puede ayudar a alcanzar estos objetivos y llegar a tener estos beneficios. En el caso de la gestión de riesgo, el tema de los materiales que, por ejemplo, estamos utilizando es clave. ¿Por qué? Porque al final hay precios muy volátiles. Como sabemos, por ejemplo, puede ser el precio del petróleo, el plástico, va variando de manera increíble en base a eso, o, como es el caso de este ejemplo que os pongo aquí, del algodón. El algodón tiene un precio muy volátil y, como sabéis, es un gran material utilizado en la moda. En este caso, Mad Jeans, que es una empresa que lo que hace es ofrece un alquiler de vaqueros. Lo que detectaron fue un producto que es claramente utilizado por la mayoría de la población y que al final lo que intentan es mantener este algodón dentro de su propio circuito, de tal manera que lo están recuperando constantemente y reciclando y volviendo a fabricar vaqueros. De esta manera tienen menos riesgo de que su producto que necesitan para la fabricación, es decir, el algodón, tenga una inflación en el precio y al final pueda debilitar mucho su gestión de su negocio a nivel económico.
Esto mismo pasa con otro ejemplo más industrial, como puede ser el de Nissan, en el que están haciendo una recuperación del aluminio. Es decir, todo aquel aluminio que ha sido implementado en sus coches lo están intentando recuperar, reciclar y volver a utilizar. Esto a nivel de comunicación les está funcionando genial, pero es que a nivel de esa gestión de riesgo y de mantener el material dentro de su propio circuito es clave. Están desarrollando mayor innovación, pero además, como os digo, ese aluminio que se puede reciclar muchas veces puede llegar se mantiene dentro de su propio ciclo, de tal manera que tiene unos ahorros en el coste de la materia prima sustanciales. Todo esto también nos lleva al motor de innovación, de nuevos productos que pueden estar alineados con las demandas del mercado, pero que también nos pueden llegar a posicionarnos de una manera diferente en el lineal. Este es el caso de Eura, que ha sido una startup que empezó hace muy poco y ha dado un boom increíble a través de, al final, ofrecer un producto vegetal que está desarrollado como un sustituto de la carne, que tiene un mucho menor impacto ambiental, pero que además tienen ese motor de innovación y que además, bueno, están ofreciendo algo para un nicho de mercado en el que pueden poner un precio más alto, pero que realmente la producción del vegetal es mucho menor a nivel de costes que la del animal. Esta reducción de costes también puede ir alineada al tipo de producto que ofrecemos en cuanto a logística, por ejemplo, en cuanto al diseño y también en cuanto a lo que estamos ofreciendo a nuestros clientes. Este es el caso de unos productos de limpieza en el que al final se reduce a 1/3, es decir, se reducen 2/3 la cantidad de envase que estaban utilizando. Pero al final el producto que están vendiendo es el mismo porque está a nivel concentrado. De esta manera pueden mantener el precio, pero al disminuir el tamaño, tanto los costes para envasado como para logística se han visto extremadamente reducidos. Por otro lado está también toda esta parte de comunicación que al final puede ir muy asociada a cuáles son aquellos aspectos que están añadiendo valor a nuestra empresa. La reparación y la comunicación, como es el caso de Patagonia, o incluso también el caso de la sostenibilidad en cuanto a dar tips de cómo hacer ahorros a nuestros clientes, ya sea en base, en este caso, por ejemplo, el consumo de agua, pero puede ser vinculado a cualquiera de los aspectos que añaden valor a nuestro producto o a nuestro servicio. Por otro lado, la cuota de mercado, como puede ser en este caso esta empresa que se llama Espigoladors, en la que lo que hacen es que cogen todo aquel producto alimenticio que saben que no se va a vender porque resulta feo, porque tiene alguna imperfección, de tal manera que su producto base les sale muy barato porque no tiene el precio que tiene la misma manzana, el mismo pimiento que saldría al mercado. De esta manera, lo que hacen es que disminuyen esa inversión de cara a los productos que utilizan, ese coste de producción, y generan un producto con valor, un producto que además tiene esa calidad, esa historia que cuenta en cuanto a, oye, estamos recuperando producto que iba a ser tirado y de esta manera estamos siendo medioambientalmente conscientes y sostenibles. Sofía, y al final, disculpa, Sofía, estamos llegando al final del tiempo de la intervención. Perfecto, gracias. Y bueno, finalmente, como os decía, ¿no? Al final la comunicación puede ser de gran ayuda de cara a hacer toda esta parte en la que comunicamos varias acciones que van orientadas hacia la sostenibilidad y que al final nos van a hacer mejorar esa reputación de nosotros como empresa y ayudarnos en el posicionamiento de marca. Es decir, tenemos todos estos beneficios de implementar la economía circular que, para hacerlo rápido y resumido, se trataría de la optimización de recursos. Esa optimización de recursos que nos da unos beneficios económicos, también ambientales, y nos hace llegar a acercarnos más gracias a esa empatía y ese valor social a nuestros clientes. Y con esto terminamos. Si os parece, no sé si habéis dejado preguntas por el chat. Si no es así, estáis todavía a tiempo de hacerlo, que tenemos un poquito menos de 10 minutos para resolverlas. Gracias, Sofía. Una intervención muy interesante, repleta de datos e información sobre los beneficios.
Ha salido hace un ratito una cuestión, un poco de debate en el chat en relación a, por un lado, la digitalización y cómo se relaciona con la economía circular. Has puesto el ejemplo de los viñedos. Un poco, quizás podrías dar tu punto de vista sobre cómo la digitalización se relaciona con la economía verde y circular. Y también, si encaja, o como segunda pregunta, ha habido debate sobre la diferencia entre economía verde y economía circular. Es decir, si es lo mismo, si la digitalización contribuye a ambas. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? Vale, perfecto. Empecemos por la primera entonces. Como os explicaba anteriormente, la digitalización lo que nos ayuda es a tener un mayor número de datos que nos pueden servir para anteponernos. Me explico más en detalle. Por ejemplo, si estamos hablando de productos tecnológicos, al final la digitalización nos puede ayudar a estar más dentro, por así decirlo, de esa máquina, de ese producto, de tal manera que nos anteponemos a un posible fallo. El anteponernos a un posible fallo implica que al final un producto va a poder ser reparable, por ejemplo, que un producto va a poder tener un cambio, una modularidad, un upgrade incluso, en el que al final a lo que llegamos es a la conclusión de que eso es una optimización de los recursos, de tal manera que estamos evitando que un material que todavía puede llegar a ser útil acabe siendo desechado y acabe convirtiéndose en un residuo. Por otro lado, tenemos también esta parte de la digitalización en el mundo rural. Esto implica que se pueden optimizar los recursos en cuanto a, por ejemplo, el consumo de agua, en el caso de los invernaderos también incluso el consumo de luz. Es decir, vamos a tener un mayor número una mayor cantidad de información que nos ayuda a entender cuáles son las necesidades para que tengamos un producto de mayor calidad. Y esto se traduce en esa optimización, ¿no? O sea, al final se trata de que esa digitalización ayude a la innovación de manera inteligente, de manera que nos ayude a optimizar nuestros recursos, pero también nuestros procesos productivos. Muy bien, Sofía. En relación a la segunda cuestión de economía verde, economía circular, alguien hacía un comentario que creo que es bastante habitual, ¿no? Se preguntaban si la energía solar fotovoltaica, unas placas solares, como medida de autoconsumo para autoabastecerse de energía renovable, contribuye a una economía más circular. Y alguien respondía a ese comentario diciendo, bien, si las placas luego no se reutilizan y no se reciclan, quizás no es circular porque no hay un ciclo. Sobre este tipo de puntos de vista, ¿puedes dar un poco de luz sobre cómo resolverías esta cuestión o cuál es tu punto de vista? Sí, al final, bueno, la economía verde, dijésemos, es como el paraguas más amplio, ¿no? El paraguas más amplio en el que después dentro hablamos de economía circular, hablamos de la economía azul, por ejemplo, es decir, tenemos como varios aspectos diferentes. Pero es que también tenemos la economía circular como un gran paraguas. Este gran paraguas que al final lo que intenta ver es todo el proceso, es decir, todo el ciclo de vida. Y en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de las fuentes de energía, intenta ver que esas fuentes de energía sean de origen renovable, que sería lo que nos llevaría a la conclusión de instalar unas placas solares. Si bien es cierto que si miramos todo el proceso y miramos todo el ciclo de vida, obviamente es interesante saber qué pasa con estas placas solares al final, ¿no? ¿Estamos generando más residuos? Al final, ¿cuál es el impacto de esto? Es decir, si queremos mirar todo al detalle, obviamente es complicado, ¿no? Porque además son cosas que van evolucionando. Las placas solares se pusieron hace poco y dentro de estos años nos vamos a encontrar con el problema de los residuos. ¿Qué va a pasar con ello? Y aquí es donde viene la gran labor de los diseñadores, ¿no? De quién está realizando esto, sabiendo que al final eso se va a acabar traduciendo en un problema gestionable o no. Pero en resumen es eso, ¿no? La economía circular intenta abarcar todo el ciclo de vida y nosotros mismos seremos los que pongamos también un poco ese límite
en cuanto a lo que somos capaces de implementar desde nuestras empresas. Muy bien, Sofía. Hay muchas cuestiones en el chat, es interesante que haya preguntas. Con tu respuesta entiendo que básicamente no podemos ser taxativos en esto es, esto no es. Hay un gradiente y un proceso de transformación del conjunto de la economía. Y alguien incluso va un poco más allá y introduce otro concepto. No sé si estás familiarizada con el concepto de la economía del bien común. En este caso, la persona preguntaba por la parte más social y de colaboración de la economía circular, que tú ya has mencionado que es un principio básico e importante para impulsar el cambio hacia la economía circular. ¿Tiene relación con la economía del bien común? Bueno, o sea, al final la economía del bien común se centra quizás más en tener un impacto social positivo, mientras que si hacemos una comparativa, ¿no? La economía circular al final fue basada por esos beneficios económicos, pero realmente también apunta, obviamente, a esos beneficios medioambientales y sociales. Pero sí que es verdad que esta economía del bien común va más orientada a esa colaboración de manera que se compartan los residuos, o sea, los recursos, perdón, de esta manera que podría, o sea, y está directamente vinculada con la economía circular, pero tiene un foco mayor en ese impacto social que se genera. Es decir, al final es el intentar hacer accesible de manera más democratizada todos los recursos, ¿no? Mientras que en la economía circular quizás está más aplicada a ese sector privado, al hecho de esos beneficios a nivel privado. Sí. Es decir, si yo lo he entendido más o menos bien, estamos hablando de conceptos, ¿no? Como la economía verde, la economía circular, la economía del bien común. Tienen muchos elementos en paralelo, es decir, pueden ir de la mano, aunque el foco es diferente. El foco quizás o el punto especial de atención de la economía del bien común es más el aspecto social y el bienestar general. De la economía circular quizás es nuevos modelos de producción y consumo más eficientes en el uso de recursos, y de la economía verde quizás más centrados en el componente ambiental en cuanto al resultado, ¿no? De conseguir una transición ecológica o un entorno más saludable a nivel ambiental, pero van de la mano. Sí, al final no nos olvidemos que todo esto son estrategias dentro de la sostenibilidad, ¿no? Y la sostenibilidad tiene esos tres pilares: el social, el económico y el medioambiental. Por lo tanto, siempre va a haber tendencias que se especialicen más en cada uno de estos pilares, pero como bien decía Ramón, al final hay una conexión visible, ¿no? Entre Muy todos. bien. A veces es difícil desdibujar la línea que los divide. Totalmente. Queda poquito tiempo y hay dos preguntas bastante prácticas relacionadas quizás con casos de distintos sectores. Una de las personas del público preguntaba por el sector del turismo. ¿Cuáles crees que son las principales oportunidades o beneficios en el ámbito del turismo? Y otra persona preguntaba en el medio rural. Hablabas de digitalización del medio rural y servitización. ¿Algún ejemplo en el ámbito rural de servitización? Por lo tanto, turismo y sector rural agrario. Sí, en este caso, por ejemplo, dentro de la servitización tendríamos como dos vertientes, ¿no? Por un lado, aquello a lo que nosotros podemos tener acceso como empresa en un modelo de servitización, como pueda ser el tener acceso a máquinas especializadas que igual no necesitamos durante todo el tiempo. Es decir, igual tenemos una deshuesadora, por poner un ejemplo, ¿vale? Y esta deshuesadora nos sirve para olivas cuando es la temporada de cultivo de olivas, pero también nos va a servir para cerezas cuando sea de cerezas. Por lo tanto, quizás pueda ser un elemento que es una máquina muy específica compartida por dos empresas diferentes. Esto sería el tener acceso a un modelo de servitización en el que al final lo que nos permite es reducir esa inversión que tenemos que hacer y simplemente pagar por el uso. Y por otro lado, tenemos la opción de ofrecer ese servicio de servitización, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, el hecho de que ofrezcamos un servicio en el que cada semana recibimos una caja de fruta y verdura de temporada, en el que al final lo que intentas es fidelizar a tus clientes de tal manera que también intentas asegurar esos ingresos mensuales. No se basan en función de lo que vaya a vender yo en el mercado, sino que tengo unos inscritos en los que sé seguro que voy a tener unos ingresos.
Es decir, que la servitización, por muy rara que parezca la palabra, en realidad es algo que se puede hacer con pequeños cambios, quizás en el modo de relacionarse con tus clientes y en lo que les ofreces, que al final es un servicio de alimentación y no son kilos de patatas y kilos de manzanas. Exacto, sí, es un poco el transformar, ¿no?, esa narrativa e intentar sacar el máximo provecho a nuestros productos o, bueno, aquello que estamos ofreciendo a nuestros clientes. Muy También de bien. esa manera, como antes decía, ¿no?, esa adaptación a las necesidades de nuestros clientes para poder llegar al máximo rango posible. Y nos quedaba esa cuestión del turismo, oportunidades de la economía circular para el turismo o Sí, beneficios aquí potenciales. sí, yo creo que aquí es un gran ámbito, ¿no?, a explorar, que obviamente aquí esto ya es servitización, o sea, al final ya estamos ofreciendo servicios y aquí es esta parte también de colaboración, esta parte de compartir recursos, también de intentar optimizar al máximo aquellos recursos que utilizamos e incluso de intentar ver cuál es el impacto ambiental de aquello que tenemos. Por ejemplo, el acercar al mundo rural. El impacto ambiental puede ir vinculado no únicamente a corto plazo, sino también a largo plazo, a modo de cómo estamos concienciando, ¿no?, cómo estamos acercando también experiencias que puedan ser, que puedan tener un beneficio económico y un beneficio medioambiental en el entorno rural, en este caso, ¿no?, que preguntabais, de cara a futuro. Es decir, abrir un poco también los ojos, ¿no?, e intentar optimizar también esa manera en la que se utilizan esos recursos para ofrecer esa experiencia. Muy bien, Sofía. Muchas gracias. Con esta pregunta llegamos al fin de la ronda de preguntas que se te han planteado. Gracias por tu intervención y por todos estos ejemplos que yo espero que sirvan para animar a las empresas a plantearse esta transformación, a abrazar los principios de la economía circular y insistir, como no, en que el proyecto LocalCir es una muy buena oportunidad para que aquellas empresas que quieran explorar las oportunidades de la economía circular se sumen a esta iniciativa y que también hemos visto con tu presentación, Sofía, que Europa está avanzando rápidamente hacia esto, que ya sea por impulso legislativo o por demanda de mercado o por ahorro de costes y un uso más eficiente de los recursos, el camino es este y es el camino que hay que seguir, ¿no? De modo que gracias por toda esta información y gracias a los asistentes por estar hoy aquí